Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por participar de este ciclo de charlas que hemos comenzado a publicar en nuestras diferentes cuentas de las distintas redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hoy en esta charla, una especie de monólogo o reflexión sobre el tema que hemos tratado en las diferentes charlas que hemos dado al comienzo de este ciclo, a 50 años del golpe de 1976. Para eso convocamos a una primera charla a Graciela Eder, hermana del detenido desaparecido Rodolfo Mario Eder en 1977. En segundo término, convocamos a Víctor Hugo Pintos, militante de aquella época de la juventud peronista y hoy siendo sindicalista por el CEOCA Zona Oeste. Y por último a Marcos Miqueles, que es primo de Ángel Enrique Tacuarita Brandaza, que según la CONADEP es el primer desaparecido en nuestro país. A ellos tres les quiero agradecer, ya lo he hecho personalmente, pero lo hago públicamente en este primer contacto que tenemos a través de este ciclo de charlas, por la aceptación, hablar de este tema, y por otro lado, por el tiempo que me han dedicado y me han prestado, su valioso tiempo. Muchas gracias por ello y los invito a ustedes a que vean en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube las tres charlas, que no tienen desperdicio. Bueno, para abordar justamente esta cuestión, este tema que hemos charlado con estos tres invitados, tomé un punto de partida, que son las tres vueltas de Perón, que en realidad no es una idea mía, sino más bien es producto de una investigación del historiador por la Universidad de Buenos Aires y también periodista Marcelo Larraqui, que desarrolla excelentemente bien en su obra literaria, pero fundamentalmente en dos de sus libros, que son Galimberti y La Vuelta de López Rega o López Rega. No recuerdo ahora bien el título, pero pueden ir a esa obra literaria y se van a encontrar con un contexto que les va a permitir a ustedes también analizar estos años, los años 70 y el golpe del 76. Bueno, Marcelo Larraqui es un historiador, es un periodista muy consultado sobre este tema por diferentes medios, medios de derecha, medios de izquierda, medios de centro. Es un profesional sobre el tema, muy serio, con investigaciones muy serias y que nos dan un panorama bastante objetivo para analizar o hacer un análisis profundo sobre la época en cuestión. Bueno, las tres vueltas de Perón, tras su largo exilio en España, 17 años estuvo proscripto Perón de participar de la vida política partidaria, de la vida política de nuestro país, algo que no encaja o por lo menos no es fácil de imaginar o entrar en nuestra cabeza para aquellos que somos hijos de la democracia, para cualquier pibe de hoy, muchacho o muchacha, que tienen en cada acto eleccionario una oferta grandísima de partidos políticos con diferentes propuestas, que cada uno después elige, pero que cuenta con esa oferta. Bueno, aquí pasaron 17 años de proscripción de un partido de masas como fue el peronismo, cuyo principal líder estaba proscripto y exiliado en España. Las vueltas de Perón son tres, como bien dije, y el contexto de cada una de ellas, por lo menos a mí, a través de la obra de Larraqui y de diferentes conversatorios y charlas, me permitieron obtener un panorama tal vez más nítido, más claro, más objetivo
sobre la época, conocer los actores de aquella época, las pujas internas dentro del movimiento peronista y la antesala y el porqué del golpe de 1976. Vamos a la primera vuelta de Perón, que ocurre en el año 1964, vuelta fallida, porque Perón, tras un vuelo de España y escala en Río de Janeiro, debió regresar nuevamente a su exilio a Puerta de Hierro en España, hasta el año 1972, que es donde se da su segunda vuelta y vuelta exitosa al fin. Pero en esta primera vuelta, el contexto nos permite percibir, cosa que percibe Perón, que uno de sus dispositivos para regresar, para regresar a la arena política del país, había logrado una autonomía estatal luego de su derrocamiento en el año 1955. Me refiero a un actor central para la vida del peronismo, que es el sindicalismo. Sindicalismo que estaba liderado en aquel entonces por Bandor y que muchos peronistas tildan de traidor a Bandor. Pero lo cierto es que ese sindicalismo, el bandorismo, por así llamarlo, como lo llama también Larraqui en su obra, había logrado cierta autonomía estatal. Participaba de la vida partidaria política y de la vida partidaria sindical sin la necesidad de la presencia física de Perón en el territorio. Perón no era imprescindible para que el sindicalismo y el movimiento peronista, que estaba vivo, que participaba de la vida partidaria, política y sindical sin la presencia de Perón, pudiera seguir avanzando con las negociaciones políticas, pudiera seguir con su actividad política. Los estándares del peronismo estaban levantados por el bandorismo, por el sindicalismo liderado por Bandor. Y Perón lo sabía, por eso ya en esa época empieza a recostarse sobre el sector de izquierda del peronismo, pero no logra y fracasa en su regreso al país en esta primera vuelta. La segunda vuelta, como bien dije, como verán lo tengo todo anotadito, ocurre en el año 72, el 17 de noviembre de 1972, día de la militancia peronista, vuelta exitosa de Perón tras sus largos 17 años de proscripción política. Y aquí aparece un nuevo actor, neurálgico, central para entender el proceso y lo que viene en la vida política argentina, que es la juventud peronista, pero especialmente un nuevo actor y fundamental para esta época, Montoneros, cuya carta de presentación fue la detención, secuestro y muerte del general Alamburu allá por un campo del partido de Lincoln en la localidad de Timote. Bueno, aquí Perón sí está decidido a enfrentar y a enfrentarse a los militares, a sus camaradas. Perón es un militar, a sus camaradas que llevaron adelante la Revolución Argentina. Lanusse, en 1972, el general Lanusse, está a cargo del gobierno de facto, en esta etapa conocida también como la normalizadora. Lanusse pretendía, quería o buscaba una transición pacífica, una salida elegante de la Junta Militar, con la intención de conformar un gobierno de consenso nacional y que él liderara ese espacio sin la participación electoral de Perón. Quería jubilar a Perón. En definitiva, la revolución
La llamada Revolución Argentina no comienza con la NUCE, comienza en 1966 con el gobierno de Onganía. Y estos datos nos van a servir para conocer el porqué de la aparición de la juventud peronista, de la juventud universitaria peronista y de Montoneros. La Revolución Argentina comienza con el gobierno de Onganía, el gobierno de facto de Onganía, siguió con Levington y finalizó con la NUCE en 1973 con el entonces electo presidente en elecciones democráticas, Cámpora. ¿Qué hizo la Revolución Argentina? Bueno, implementó una política de shock, censurando todos los planos de la vida pública argentina y con un fuerte intervencionismo justamente en las universidades públicas del país. Hay un hecho central que es ejemplo de lo que estoy diciendo. La noche de los bastones largos es un claro ejemplo de ello. Fue un proceso en el que además, en lo económico, hubo grandes ganadores. El sector más concentrado de la economía, fundamentalmente los capitales extranjeros, y hubo también grandes perdedores. La industria nacional, el sector rural, las economías provinciales, como por ejemplo las economías azucareras del norte de nuestro país, y fundamentalmente los trabajadores, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. El plan de gobierno de política económica de aquel entonces estaba liderado por el ministro de Economía Bacena, que llevó adelante una devaluación de un 40%, generando una transferencia de recursos fenomenal desde los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía, que generalmente eran capitales extranjeros. Bueno, en este contexto es que nace, surge este movimiento estudiantil, este movimiento juvenil que se enrola en las escuadras del peronismo, en las banderas del peronismo de 1945, en el primero y gobierno segundo, en el primer y segundo gobierno de Perón, mejor dicho. Pero en esta vuelta hay un elemento que creo yo que es central, y Larraqui lo describe muy bien, que es el dispositivo que le permite regresar al país, a Perón, y ser parte del escenario político, que es la gran campaña, la gran movilización juvenil del Lucha y Vuelve. Lucha y Vuelve fue una campaña por el regreso de Perón que orquestó la juventud peronista y cuyas banderas levantó Montoneros. Esta masiva campaña de lucha y huelga, una movilización y campaña propia que dejaron por tierra además las aspiraciones de la NUCE y de la llamada Revolución Argentina, pone de vuelta en el escenario político y público de la vida pública argentina, de la vida democrática, al general Perón, que gana y arrasa en las elecciones del 73 con su candidato testimonial, Cámpora. La movilización del Lucha y Vuelve ponen en el escenario político a este nuevo actor, a la juventud peronista y a Montoneros. En ese año, en 1972, curiosamente, luego del regreso de Perón, en la ciudad de Rosario sucede un hecho que es el preludio y el anuncio temprano de lo que luego sucedería en el golpe del 76, que es la detención en plena vía pública de Ángel Enrique Tacuarita Brandaza. Tacuarita es detenido en la vía pública por unas fuerzas paraestatales, el SARS,
así se las llamaba, lo detienen pensando que detenían a un alto jefe del mando del ERP, del Ejército Revolucionario Peronista, a sabiendas de que se habían confundido, continuaron con su plan, lo detuvieron a Tacuarita, lo torturaron en una comisaría local de Rosario y luego lo desaparecieron. Esta desaparición es la primera que se da en nuestro país. Ángel nació en Blaquier, tenía 23 años, era un militante social muy involucrado con los sectores de la iglesia, con los curas tercermundistas, desarrollaba una tarea social en las villas del Gran Rosario y fue el preludio de, como bien dije, de lo que sucedería luego con el golpe de 1976. En este contexto desaparece Tacuarita, un hijo de Blaquier, un hijo del partido de Florentino Ameghino. Bueno, la tercera vuelta de Perón, conocida como la masacre de Seiza, donde Perón vuelve definitivamente al país en 1973. Claro está que no es el Perón del 45, es un Perón viejo, es un Perón con grandes problemas de salud, que retorna en la vida política y gana las elecciones tras 17 años de proscripción, arrasando en las urnas con su candidato Cámpora, que duró muy poco tiempo en el poder, 45 días duró la presidencia de Cámpora, para que después se dé la vuelta definitiva con la fórmula Perón-Perón, el general Perón y su esposa Isabel Estela Martínez de Perón. Bueno, la vuelta, su regreso, se tiñó de sangre. Fueron los hechos sucedidos en Ezeiza. Perón, recuerden ustedes, terminó aterrizando, ingresando al país por la base aérea del Palomar, en el partido de Morón. Aquí se da claramente la puja interna que ya existía, los recelos que había entre el sindicalismo más ortodoxo, el sindicalismo de derecha, liderado en este caso por Rucci y Helbar, y los sectores de la tendencia revolucionaria peronista, esto es el ERP, la Juventud Peronista, y Montoneros, fundamentalmente que subsume de alguna manera a esta juventud peronista. Perón asume el mando tras la corta presidencia de Cámpora, junto a su esposa, Estela Martínez de Perón, agobiado ya por las peleas internas y con un contexto de Guerra Fría, decididamente se recuesta por uno de estos dos dispositivos que utilizó para su regreso definitivo al país. Eligió el sindicalismo, aquel dispositivo que en el 64 miró para otro lado. Pero en definitiva, Perón eligió o escogió como su aliado para este tercer peronismo al sindicalismo de Ruch y Helvar, dejando a Montoneros a un costado del camino, eliminando cualquier sueño político de Montoneros, porque la razón de Montoneros, el lucha y vuelve, era el regreso de Perón. Pero claramente la política que tenía pensada Perón para este proceso histórico no era la política que había diseñado Montoneros y que pretendía llevar adelante bajo el liderazgo de Perón. Perón jamás se dejó condicionar por Montoneros. El que ganó las elecciones fue la fórmula Perón-Perón, y era esa fórmula Perón-Perón con aristas de derecha la que iba a gobernar
a partir de 1973 en lo que se llama y se conoce como el tercer peronismo, con una lucha interna muy violenta entre estos dos sectores, el sindicalismo y Montoneros por otro lado, o la juventud peronista por otro lado. Estos enfrentamientos internos, el no poder apaciguarlos, frustró el gobierno de Perón. Perón no pudo dominar a los sectores de izquierda, ni siquiera a sus propios aliados, para que terminaran con los enfrentamientos y la guerra entre ellos. La muerte de Rucci a 4 días de su asunción es, digamos, el tiro en los pies que le dan a Perón para finalizar su gobierno, que termina definitivamente con la muerte del propio Perón. Los tiempos de la violencia se aceleran en este contexto, ya con la asunción de Isabelita en el poder, recrudece este escenario violento entre estas dos facciones, con la aparición de un nuevo actor como es López Rega, que ya lo había colocado Perón dentro de su gabinete y que es la mano derecha de Estela Martínez de Perón y que crea y genera las triples A que provocan una serie de secuestros y asesinatos en la vida política y pública argentina. Así, en este contexto, se da el golpe de 1976. Por eso las tres vueltas de Perón nos muestran claramente el escenario de violencia interna que se vivía dentro del peronismo, los nuevos actores políticos de Argentina, los enfrentamientos internos y la antesala al golpe de 1976, que como bien dije, a diferencia de las dictaduras de la región, recuerden ustedes en el 73, Pinochet derroca el gobierno elegido por el pueblo chileno de Salvador Allende, lo mismo ocurría en Brasil, lo mismo ocurría en Uruguay. Bueno, no contó con el apoyo explícito de Estados Unidos para tomar el control y para derrocar al gobierno de Isabel Martínez de Perón, porque el gobierno de Isabel era un gobierno de derecha. Las políticas económicas de Celestino Rodríguez eran las políticas diseñadas por el Imperio para la región. Solo faltaba que los militares, la junta militar, se decidiera a cambiar de figuritas en el poder y tomaran el mando del poder definitivamente, cosa que hicieron el 24 de marzo de 1976. Ayer, en el diario La Nación, los invito a que lo lean, hay una interesante nota escrita por Carlos Pagni en su columna sobre el tema y que pone al fallido golpe terrorista de Formosa, la Operación Primicia, una operación diseñada por Montoneros y que fue clave para la toma de decisión de los militares de destituir a Isabel y tomar el poder. Pagni ahí en esa nota plantea un interrogante principalmente sobre la relación que mantenía Macera ya con los miembros o los comandantes de Montoneros, los jefes de Montoneros. Y plantea si fue esta
operación fallida de Formosa, una idea de la propia Junta Militar para utilizarla o para justificar la toma de poder y el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón. Recuerden ustedes que los militares ya formaban parte del gabinete del gobierno de Estela Martínez Duarte de Perón. Tras la destitución de López Rega, las Triples A cambiaron su organigrama por un organigrama más oficial, con armas más sofisticadas y con operaciones ya vinculadas con los militares. Lo cierto es que los militares ya habían tomado el mando del gobierno de Isabel. Y eso está más que claro. La Junta Militar que tomó el gobierno de facto en 1976 tenía como objetivo principal, en primer medida, aniquilar a las guerrillas en un contexto de Guerra Fría. Para eso ya tenía, ni bien asumió, 365 centros clandestinos distribuidos por todo el país. Y por otro lado, tenía como objetivo encarcelar a los dirigentes políticos del peronismo. Y por último, y clave y fundamental, instalar una política económica de cambio de matriz productiva por una economía con un fuerte endeudamiento público, sin ningún tipo de regulaciones que proteja a las industrias nacionales, con un claro apoyo a la especulación financiera, sobre todo las especulaciones del exterior, y con una fuerte transferencia de recursos de los sectores trabajadores más bajos a los sectores más concentrados de la economía, a los sectores más pudientes, fundamentalmente los externos. No por nada, no por nada, y esto es un dato clave, la mayoría de los desaparecidos, o un alto porcentaje de ellos, fueron obreros. Desaparecieron comisiones internas de las fábricas, de las industrias. Era lógico que eso sucediera para una junta que necesitaba romper con todo tipo de negociación colectiva, romper con cualquier movilización o paro, romper con todo aquello relacionado con el estado de bienestar peronista para instalar el plan económico de Martínez de Oz. Estaba y ahora más claro, la Junta Militar debía instalar un modelo económico bajo las armas para garantizar la transferencia de recursos de los sectores con menos poder adquisitivo de nuestra economía a los sectores más concentrados de nuestra economía. Romper con el estado de benefactor instalado en los dos primeros gobiernos del peronismo. Hubo tres vectores de resistencia al gobierno de la Junta, al gobierno que irrumpió con el proceso democrático en 1976. Fueron los gremios, los movimientos de las multipartidarias, entre ellos los estudiantes universitarios, y los movimientos de derechos humanos. Pero recién, post Malvinas, hubo un vector de resistencia a la Junta desde el comienzo del inicio de la dictadura, del proceso de reorganización militar, como así lo llamaron o lo denominaron al gobierno de facto del 76, que fueron las Madres de Plaza de Mayo.
Las madres de Plaza de Mayo ya en 1977 fueron un vector de resistencia a la dictadura del 76. Una conclusión de esta tragedia nacional. La violencia como mecanismo político no nace en los 70, como muchos tratan de instalar. No nace con el tercer gobierno peronista o la antesala al tercer gobierno peronista. Ya el solo hecho de que no te permitan votar o proscribir a un movimiento y a su líder es un factor para generar violencia. 17 años de proscripción para el peronismo. No es la violencia una consecuencia de esta década. Ya en 1900, en los gobiernos radicales de Alem y los dos gobiernos de Irigoyen, cuando solo se permitía votar al 2% de la población, los radicales se levantaron en armas. Claramente, la imposibilidad de votar provoca violencia. Y estos hechos claramente sucedieron en los 70 con el agravamiento de un contexto internacional de Guerra Fría. Fue una tragedia. Con el diario de hoy, un error tratar de buscar un país más justo, más igualitario, con justicia social, levantando las armas. Pero la llegada del gobierno de facto, tras el golpe del 76, tuvo un claro objetivo, instalar un modelo económico bajo las armas, bajo la cruel e inhumana detención, tortura y desaparición posterior de personas. Personas que en muchos casos no tenían vínculo con los sectores guerrilleros de aquella época. A 50 años de aquella tragedia, solo me resta decirles en este ciclo de charlas, nunca más.